La estela de tu perfume. Vamos, 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 vamos. Hoy el editorial político del día se llama 37. 37 se llama. 37. Y no es un número caprichoso, aunque usted lo crea, no es un número caprichoso. Mire, la sesión del Senado empezó a las 14 y se piensa que se va a votar a la medianoche recién. Una sesión maratónica. Y entonces este editorial es con resultado abierto. O sea, vamos a hablar de una cosa que va a pasar. Alguna cosita hubo que te da una idea de cómo puede pasar, que ya la vamos a contar. 37 es el número que hacía falta para abrir una sesión en el Senado de la Nación. 37 senadores sentados en sus bancas. Sin eso no hay quórum, no hay debate, no hay nada. 37 también es el número que Patricia Bullrich le prometió a sus aliados. Se los dijo con esas palabras al correntino Carlos Camago Espínola, al radical Eduardo Vicchi y a la tucumana Beatriz Ávila. Tengo 37. Pero ¿sabe qué? No los tenía. Ayer le contamos desde acá que el gobierno llegaba a la sesión de hoy con una cuenta que no cerraba. Bueno, en las últimas 24 horas la cuenta no solo no cerró, se desarmó entera en público para llevarse puesta la parte más importante del proyecto, por lo menos más importante para el gobierno. Y conviene poner esto en perspectiva antes de entrar en el detalle, porque no es un traspié aislado, es el quinto traspié. Esta ley entró al Senado hace meses. Se intentó tratar y se cayó. Se volvió a intentar y se cayó. El 16 de julio la sesión pasó a cuarto intermedio con con la senadora Bullrich pidiendo tiempo desde el recinto porque no tenía los votos. Ese cuarto intermedio se prorrogó hasta hoy. 5 intentos, 20 reescrituras del texto según la cuenta que hacen los medios, 16 según la propia conferencia de Bullrich. Y el resultado es que este artículo que motivó la ley no se va a votar. O sea, toda la ley se va a votar por el tema de tierras y no se va a votar. No va a estar en la votación. Reconstruyamos cómo pasó porque la secuencia es de manual. Y este es el detalle. Después de la conferencia de prensa del martes, en el Salón de las Provincias, Camago Espínola se acercó a la senadora salteña Flavia Rollón para puntear los votos. Daba por descontado que el de ella era a favor. Así figuraba la planillita que tenía Bullrich. Un poroteo muy chiquito. Imagínense que juntar 37 nombres, un asado medianamente grande, un cumpleaños, 37 nombres. O sea, fácil saber quiénes son los 37 y tenerlos medianamente en la memoria. Pero le había hecho una planillita de Excel en donde están todos los senadores y tingui, lo tenía punteadito. Bueno. Rollón le respondió tajante: yo todavía no definí mi voto. Esa respuesta causó estupor. Porque Bullrich le había asegurado a Espínola, a Vicchi y a Ávila que tenía los 37. Y la tucumana Ávila llegó a plantarse ante la jefa de bloque con una frase que ahora se lee como profecía: si no tenés los 37, no nos expongas a los aliados para terminar empatando 35-35. Bullrich siguió adelante igual, con esa cosa de topadora que tiene ella de vamos adelante y vemos qué pasa. Sí. Con la que también fue en su momento candidata, como hizo toda su vida. Pero el poroteo con los senadores no es lo mismo que otras cosas, que llevarse por delante desde un ministerio. Hay que tener otro tipo de muñeca con los senadores y no siempre funciona la apretada, la promesa, porque además este gobierno no es muy de cumplir las promesas. Entonces le complica eso a Bullrich. Lo que terminó de romper todo fue un llamado telefónico. Diego Santilli, el jefe de gabinete, se comunicó con Rollón y Rollón le confirmó que iba a rechazar la ley. Cuando cortó, Santilli llamó a Bullrich y la senadora, Patricia, la Pato, no supo qué decir. Ese es el hecho político más grave de la semana y conviene enunciarlo con todas las letras. Según la reconstrucción que estamos haciendo, la jefa del bloque oficialista en el Senado le ocultó a la Casa Rosada que no tenía los votos. No se lo ocultó a la oposición, se lo ocultó su propio gobierno. Y hubo un segundo ocultamiento. El mendocino Rodolfo Suárez, ex gobernador, hoy senador del Bloque Radical, había avisado que iba a pegar el faltazo a la sesión porque no quería votar la ley. Eso tampoco lo subió. Después vino el efecto dominó y fue rapidísimo. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán,
anunció por redes que Beatriz Ávila votaba en contra. O sea, ya Bullrich y su ley, o sea, la ley que tenía que defender, no es su ley, pero la ley que tenía que defender, era la mancha venenosa. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, uno de los más pegados a Milei hasta hace un mes, se filmó rechazando la norma. Y ese video funcionó como cobertura para que la senadora Julieta Corrosa pudiera anunciar su voto negativo sin quedar expuesta. O sea, la contuvo, dijo yo, no te preocupes que esta la banco yo. Hubo Pasalocua, de Misiones, se grabó con un gorro que decía, lo que amamos no se vende. Estaban exagerando un poquito los muchachos, ¿no? O sea, de pronto, un día antes, se ponen una gorra. Y Gustavo Sáenz en Salta terminó de sellarlo. Un senador, al tanto de las negociaciones, explicó cuáles fueron las dos legisladoras que detonaron el capítulo. Corrosa, que en la previa había ofrecido incluso abstenerse con tal de no votar a favor, y Rollón, que se fastidió cuando le atribuyeron que votaba por instrucción de su gobernador. Flavia Rollón, recordemos, no es una senadora cualquiera. Fue la secretaria de Energía de Massa y fue secretaria de Energía con Milei inclusive. De Energía nada menos. Por donde pasa gran parte del presupuesto y de la logística y de la estrategia de cualquier gobierno. Energía. Maneja los precios de los combustibles, del gas, la distribución eléctrica, el precio de la electricidad. Es una secretaría, le diría, tan o más importante que muchos ministerios. Pasadas las 3 de la tarde de ayer, Eduardo Vicchi escribió en el grupo de WhatsApp de la Unión Cívica Radical avisando la marcha atrás. Y la pregunta que quedó dando vuelta en ese grupo fue de una sola línea. ¿Quién bajó el capítulo de tierras? Deténganse un segundo en esa pregunta porque dice más de lo que parece. No preguntaron por qué, no preguntaron cuándo vuelve, preguntaron quién. Es decir, en el bloque que sostiene el gobierno en el Senado, ni siquiera estaba claro de dónde había salido la orden, la decisión. Si de Bullrich, si de Santilli, si de la Casa Rosada, si de Karina Milei. 44 senadores enterándose por WhatsApp de que la ley que iban a votar al día siguiente ya no era la misma ley. No nos equivoquemos, esto no es una derrota parlamentaria, Joaco. Una derrota parlamentaria es perder una votación. Y le pasa a todos los gobiernos del mundo. Esto es otra cosa, es una cadena de mando que dejó de funcionar. Buena pregunta entonces la del grupo de la UCR. Vamos a contestarla. ¿Quién volteó la ley? ¿Quién la volteó? La respuesta incómoda es esta. Los que se presumían que podía voltear la ley, que era la oposición, no la voltearon. O sea, no la volteó la oposición. El peronismo no tenía los votos y no tiene los votos para voltear nada. El kirchnerismo no lo volteó. Lo volteó una combinación de dos cosas que este gobierno viene subestimando desde hace 2 años. Los gobernadores aliados y la calle. Ni hablar. Empecemos por los gobernadores. No es la primera vez que les pasa. Que no es la primera vez. Tienen que dar vuelta atrás todo porque saben que la gente se le viene el humo. Están muy finitos. Y vamos a empezar por los gobernadores. Jaldo en Tucumán, Figueroa en Neuquén, Pasalacua en Misiones, Sáenz en Salta y Jalil en Catamarca. Ninguno de ellos es opositor. Todos, en distintos grados, le vienen dando gobernabilidad a Javier Milei desde diciembre de 2023. Y todos, en 48 horas, decidieron salir públicamente a decir que no acompañaban. Figueroa hizo algo todavía más fuerte. Anunció que la legislatura de Neuquén iba a sancionar su propio proyecto para impedir que las tierras de su provincia terminen en manos extranjeras. Es donde está Vaca Muerta, nada menos, nada menos. Es decir, no se limitó a no acompañar, legisló en sentido contrario. Esto es lo que un gobierno tiene que leer antes y que no leyó. Tiraron demasiado la cuerda. Cuando un gobernador aliado, que depende de la guita que vos le mandás, prefiere pagar el costo de romper con vos, con la Casa Rosada, antes de pagar el costo de votar una ley en su provincia, es porque midió. Y midió que el costo local en su provincia era mucho más caro. Y hay una razón de fecha. Estamos en 2026, el año que viene se vota. Todos estos gobernadores tienen elección provincial por delante y varios tienen que renovar bancas en el Congreso. De sus senadores o ellos mismos yendo de senador porque ya no se van a presentar como gobernadores. Un gobernador que en año preelectoral se deja pegar la etiqueta de haber votado la venta de campo de su provincia a extranjeros no la despega más.
Se la van a recordar en cada acto, en cada spot y en cada pueblo del interior de su distrito. Va a tener una campaña muy difícil. En cambio, romper con Milei por este tema tiene un costado acotado, o tiene un costo acotado y hasta un beneficio. Los deja parados del lado en el que está la opinión pública de su provincia. Pasalacua no se filmó con ese gorro por convicción tardía, se filmó porque le sirve. Y esto no es cinismo, ¿eh? No es un cinismo de mi parte. Es como funciona la política. Y el error del gobierno fue creer que la lealtad de un gobernador aliado es incondicional, que va a votar cualquier cosa, que va a hacer cualquier cosa con tal que le manden la platita para sostener la provincia. No lo es. Siempre la lealtad de estos gobernadores, que no son de tu partido, sino que son prestados, que son aliados, es transaccional. ¿Qué significa? Que si el precio de la transacción es muy alto, el aliado se baja de esa transacción. O sea, la transacción tiene que ser medianamente equilibrada. Te doy, pero no hagamos boludeces. Hay un segundo elemento y es el modo en que este gobierno negocia. Un gobierno con espalda política se sienta con los 5 gobernadores, escucha, cede algo real y se lleva la ley. Este eligió otro camino, reescribió el texto una y otra vez, ofreció topes cada vez más generosos, del 15 libre, del libre al 25, del 25 al 30 que pedían los aliados, y confió en que la aritmética se iba a acomodar sola. Nunca se sentó de verdad. Y llegó el jueves con una planilla en vez de un acuerdo. Ahora bien, vamos a escuchar el argumento de Bullrich completo, porque tiene una parte que es sólida y en el ruido de estos días quedó tapada. Ella dijo textual: la propiedad es la posesión de un título y la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en un territorio. Un extranjero no legisla nada ni pone bandera. Y agregó que es ridículo pensar que si un extranjero se compra 2 departamentos, se lleva la soberanía argentina. Puso el ejemplo de una empresa francesa de champán que produce hace décadas en Cuyo y remató, Chandon, ¿no? A nadie se le ocurrió que Francia era dueña de Mendoza por eso. A ver, tiene razón en algo importante. Propiedad y soberanía no son sinónimos. Un titular extranjero está sujeto a la ley argentina, paga impuestos argentinos y se somete a jueces argentinos. En ese caso sería lo mismo que fuera argentino o fuera extranjero. Sí, lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es lo que tiene tenga que la plata pasar, para comprarlo ¿no? y pague los impuestos, no sería problema. Es lo que tiene que pasar. Confundir escritura con bandera es un error conceptual y la discusión pública de estos días estuvo llena de ese error. No dejemos comprar a los extranjeros. Argentina no es así. Argentina nunca fue así. Porque Argentina recibió montones de extranjeros. El problema es que el argumento te sirve para la compra de un departamento en Avenida Libertadora donde nadie le importa si el dueño es francés, inglés, ruso o yanqui. Nadie pregunta tampoco. Pero esto no sirve para el campo, para las grandes extensiones de tierra que pueden tener efectos muy importantes en lo que es la estrategia argentina, lo que es la soberanía argentina desde otro lugar. Y se lo voy a explicar. Lo que estaba en juego obviamente no eran 2 departamentos, era el régimen que regula cuánta superficie rural, en qué zonas y con qué grado de concentración, no es tanto la cantidad, zonas y grado de concentración pueden quedar en manos de un mismo titular extranjero. Porque ni siquiera hablamos de varios. Acá se habla de un gobierno que puede venir a comprar parte de la Argentina. Cualquiera, ¿eh? China, Rusia, Estados Unidos. Elija el que más le guste. Brasil. Y ahí sí la escala cambia la naturaleza de la cosa. 100 hectáreas son una cosa, una inversión. 100.000 hectáreas contiguas son un actor con poder de decisión sobre el agua, sobre los caminos y sobre los pueblos que están adentro. O sea, no es lo mismo 100 hectáreas que una inversión para alguien que quiere hacer una... desde plantar soja a poner una cosa intensiva de producción de lo que quiera. 100, 200, 500, 1000 hectáreas. 100.000 hectáreas con un lago adentro, con un río adentro, que usted le puede interrumpir el cauce, con un pueblo adentro, o 2, o 3, o 4, no es lo mismo. Este es el debate serio que no se dio. Porque el gobierno lo metió dentro de un paquete de reformas de temas distintos y lo reescribió 16 o 20 veces según a quién le preguntes. Y después está la calle, ¿no? Que es otro factor. La discusión sin que ninguno supiera realmente qué era lo que estaba discutiendo, porque hasta alguno dijo, Villarruel dijo, con esto se puede vender las Malvinas,
por ejemplo. A ver, quiero que seamos en esta discusión totalmente sinceros, ¿no? Es lo que dijimos antes. No es que un extranjero no pueda comprar nada en la Argentina. Es más, hasta hoy tiene hasta para comprar un 15, que es un montón. Hoy el 5% de la propiedad está en manos extranjeras. Todavía no se llegó a ese límite, aún sancionada la ley en el año 2011. El 5. ¿Qué necesidad hay de llevarla hasta el 25? Si desde el 2011 hasta ahora se llegó a un 5, en 15 años, ¿qué le hace pensar qué intereses se están protegiendo? Y entonces ahí aparecen las teorías conspirativas de que los judíos se quieren quedar con la Patagonia, que los chinos quieren comprar un lugar donde pasen todos los ríos para hacer represa hidroeléctrica, que Estados Unidos quiere una franja de frontera para que Argentina no pueda pasar y controlar narcotráfico, qué sé yo. Montones de teorías conspirativas, muchas de ellas que por supuesto tienen todo el derecho de tener algún asidero de verdad. Ninguna teoría conspirativa surge de la nada. Siempre surge de algo que resulta raro. Argentina hace poco no renovó el swap con China. Sí, Yo ahora te digo, ahora. con un gobierno como este que le encanta pelearse con todo el mundo, ¿no tendrá un pedido especial con esta ley de No, tema de yo venta? del swap de China tengo otra opinión que se la voy a decir. Es la misma China la que quiere tenernos agarrados. O sea, nosotros no le podemos devolver la guita a China. No tenemos ninguna forma de devolverla. No, como Estados Unidos Son lo mismo. 20.000 millones de dólares. Entonces los chinos dicen, vení que te lo renuevo, como los prestamistas del barrio. Dejá, seguí debiéndome en el almacén. Yo te lo renuevo. ¿Cuánto querés? ¿5 años? Sí. Durante 5 años te tengo la pata encima. Claro. No te podés pelear conmigo. Para eso ponen la plata los chinos. No para que se la devolvamos. Cuando un grande te presta plata no es para que se la devuelva. Es para tenerte agarrado. Uf. Por eso es tan importante históricamente cuando Kirchner le paga al FMI hasta el último peso. Que también Lula le pagó al FMI hasta el último peso. No fue Argentina sola, ¿eh? Fue primero Brasil y después Argentina. Más o menos al mismo tiempo se pusieron de acuerdo en una reunión del Mercosur. Lo peor que le podés hacer a un acreedor de ese tipo es pagarle. No quieren que les pagues. Quieren que le vayas pagando los intereses y que la deuda siga ahí. Y si se agranda un poquito mejor, que sea cada vez más difícil de pagar. Te tienen agarrado, te tienen de esclavo. Te tienen de esclavo. Y la solución no es romper, la solución es ver cómo le podemos pagar y sacárnoslo de encima. Que fue lo que hizo Néstor en su momento. Que si hay alguien que es reconocido por la gran mayoría de la población, salvo algunos muy, todos te dicen, no, en mi kirchnerismo me gusta, pero el gobierno de Néstor, ¿viste? Como que lo salvan un poquito de... Estoy entre esas personas. Del odio ese visceral que hay hacia el kirchnerismo, peronismo, populismo, lo que usted quiera. No, yo no. Vamos a ser realistas, creo que No, usted es un tipo pensante. Yo no estoy hablando yo considero que el gobierno de Néstor fue bueno. Después de semejante crisis, ¿no? Exacto. No fue malo, para nada. Pero por eso te Algún decía día, cuando la política nos dé respiro un día, podemos hacer una reseña de todo lo que pasó entre el gobierno de Duhalde y el de Néstor, ¿eh? Y esto lo digo con una mano en el corazón. Porque el que empezó a arreglar la Argentina fue Duhalde, y después la terminó de acomodar Néstor. Y después se fue al carajo. Especialmente por la crisis del 2008, una crisis mundial tremenda, de dimensiones tremendas, de la caída de las hipotecas en Estados Unidos, de Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Que bueno, algún día que podamos hablar de historia, me encantaría traer algún profesor de historia económica que nos pueda contar lo que pasó en la Argentina, porque por ahí la historia política la conocemos más, pero la historia económica es muy interesante. Y ver los condicionamientos que le pone la economía a la política. Y lo que pasó realmente, me gustaría saber también. Está bueno. Algunos detalles, sí. Bueno, hablamos recién de los condicionamientos que se le puso con esta cuestión conceptual entre tierra y soberanía. Pero después está la calle, que es el otro factor importante. La discusión salió del Congreso y se metió en lugares donde la política en general no llega. Tini Stoessel, que no milita nada y que tiene una llegada a un grupo a toda una generación de chicas y algunos chicos, que los hace pensar en esto. No digo que le va a hacer cambiar de idea, pero que por ahí son muchos chicos que no están pensando en esto, pero que gracias a este tipo de figuras, Tini Stoessel, Emilia Merne, Lali, que ya está, o sea, de Lali ya se sabe. Dillon. Dillon, eso ya se saben, Lali y Dillon ya se saben de qué lado están del mapa, pero ni Tini ni Emilia se habían metido nunca, y esta vez se metieron, más allá de los jugadores de fútbol, como Lisandro Martínez, como todo.
Tini Stoessel publicó su rechazo con la frase "la patria no se vende". Eso entra facilísimo. La patria no se vende, listo. No me venga a discutir la coma de la ley y el detalle. La patria no se vende. Y hoy la CGT, ayer la CGT, la 2ETA, la UTEP, ATE, Federación Universitaria, organizaciones ambientales, se preparaban para llegar hoy a la Plaza de los Dos Congresos del mediodía, bajo la lluvia, con la concentración más grande prevista para las 5 de la tarde. Es decir, ahora mientras hablamos que la concentración, obviamente, desde que bajaron el capítulo de tierras y con la tormenta que hubo, fue mucho menor que la esperada. Saber qué hubiera pasado si este capítulo seguía vigente es tener un diario del lunes que no tenemos. Qué difícil saber lo que se vota, ¿no? Con tantos cambios, después con último momento. Nosotros terminamos el programa y literalmente se hizo la aclaración de que sacaban justamente ese capítulo que le estaba sacudiendo el mundo a la gente. Mientras estábamos hablando de lo que era el capítulo de tierra, lo estaban sacando. Lo estaban por sacar. O sea, cuando terminé el programa me pongo a mirar las noticias. Entonces, ¿para qué se vota? ¿Eh? ¿Para qué se vota? ¿Qué sé yo? Bueno, igual se votaba hoy. El resultado formal es un comunicado del bloque de 44 senadores, La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Independencia, la Neuquindad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, informando que se posterga por consenso el tratamiento del capítulo tercero. No se bajó, se posterga. Eso es importante, porque por ahí lo meten en otra ley, por ahí vemos qué pasa. Hay un cambiazo, lo van a meter. Como no se trató nunca, se puede volver a tratar. Lo que no se puede volver a tratar es lo que se rechaza ese mismo año. Claro. Pero como no se trató nunca, pueden meter otro proyecto de ley con eso solo y vemos qué pasa. Vamos a volver a eso al final. ¿Qué es lo que se está votando ahora mismo? ¿Qué es lo que se va a votar ahora mismo? Le cuento una cosa, que es de después de que yo hiciera la editorial, cuando me puse a mirar un poco la tele en mi casa, pues yo la editorial la armo 2 de la tarde. Si no, no tengo tiempo. Son noticias de las 2 de la tarde las mías. Entonces tengo que mirar de nuevo los diarios a ver qué pasó entre las 2 y las 6 cuando hay una cosa legislativa como ahora. Bueno, ¿qué pasó? Mayans, vivo, le tomó el pulso a cómo estaban los senadores con una moción de orden. La moción de orden es una cosa que se vota en el momento que el senador lo pide. O sea, no es el voto del fondo de la cuestión, sino que es una cuestión para ordenar el debate. Él dijo, yo creo que este proyecto tendría que volver a comisión. Lo cual generaría que el proyecto vuelva a la comisión y no se debata hoy. Eso es una moción de orden. ¿Por qué? Porque si se aprueba eso no se puede seguir discutiendo. Tiene que volver a comisión. Esa moción la oposición la perdió, la ganó el oficialismo. El oficialismo dijo no, hay que tratarlo hoy. Por 3 votos perdió. 37 a 34. Porque hoy hay 70 senadores sentados. No dejaron votar ni a Anabel Fernández Agasti, ni una cosita que metieron al otro senador de no recuerdo dónde que se paró en la rodilla. Dijeron que, bueno, que la diversidad de cuestiones, que eso se equilibra, que si no se aceptan esto ahora van a tener que aceptar todos los certificados médicos, que van a terminar sesionando la mitad, bueno, etcétera, etcétera. Con esa cuestión le rechazaron la posibilidad a estos 2 senadores y como era uno de cada lado, pasó. Como que no pueden, que no puedan votar. Listo, vamos. Entonces, ese poroteo te hace pensar que al final de la carrera la ley, o al menos en lo general, se va a terminar aprobando como la mandó el gobierno. ¿Y qué es lo que van a terminar aprobando? Porque al final se habló tanto del capítulo de tierras que quizá el capítulo de tierras, fíjese lo que le voy a decir porque esta ley tiene cosas muy importantes también, el capítulo de tierras fue el mascarón de prueba que estaban dispuestos a bajar. Si realmente hizo eso el gobierno, lo hizo a modo papelón, porque termina pareciendo un papelón. Pero si en realidad hizo eso el gobierno, fue una jugada estratégica muy inteligente. O sea, puede tomarlo de la forma que usted quiera. Si hoy se aprueba la ley con esto que le voy a contar ahora, porque estas son ley ómnibus. ¿Qué significa una ley ómnibus? Usted cuando se sube a un colectivo y se va a Buenos Aires, ¿usted sabe con quién se sube? No. No, con los otros que compraron el pasaje. Bueno, por eso se llama Selecciono el asiento nomás. El asiento nomás. Sí puede, a veces no se puede. Sí, a veces complicado. La ley ómnibus se llama así porque adentro hay un montón de leyes que no tienen nada que ver una con la otra. Como la ley base, como la ley de reforma del Estado. Reforma montones de cosas. Entonces es muy difícil votarla de por sí. No es una ley de divorcio para regular el divorcio. No una ley de alquileres para regular los alquileres. No una ley de depósito bancario para regular el depósito bancario. No, tiene de todo. Un picadito. Y le voy a contar cuál es. El punto 1, que no es poco, desalojo express.
reforma el Código Civil y Comercial para agilizar desalojos. En el caso de inmuebles usurpados o tenedores precarios, o sea, cuando alguien se mete en una casa, el juez puede disponer la entrega inmediata del inmueble cuando el derecho invocado fuese verosímil previa caución juratoria. Esto es como una cautelar. La cautelar requiere tres cosas. Verosimilitud del derecho, o sea, que su derecho sea reconocible. En este caso usted tendría que presentar, por ejemplo, la escritura de la casa. Peligro de la demora, que si usted peligra, le pueden destruir la casa, pueden, qué sé yo, tapiarla, lo que sea. Y la caución juratoria o la garantía de que usted responde por los daños si lo pidió sin derecho. Son las tres cosas de una medida cautelar. Bueno, esto sería como una especie de cautelar para un... Esto es algo muy pedido en mucho tiempo. Estoy hablando de inmueble usurpado o tenedores precarios. O sea, que no tienen ningún contrato. ¿No? Esto es muy pedido, porque es muy difícil sacar a alguien, y esto se lo digo como abogado, cuando está usurpando una casa. Ahora, no es lo mismo que una persona esté hace 10 años pacíficamente en una casa que se le hayan metido. Son cosas diferentes. Que esto es lo que hay que ver si realmente lo marca. ¿Cómo hace para sacar a la gente que está usurpando una casa? Tiene que hacer un juicio. Si la usurpación fue por medios violentos, por un delito, esto lo puede... o sea, si rompieron la puerta y entraron, un juez penal puede ordenar el desalojo. Lo agiliza un poco más, digamos, a sacarlos de ahí. Sí, es muy difícil un desalojo en la Argentina. Son difíciles los desalojos en la Argentina. Son difíciles. Pero bueno, ahí empieza el derecho de propietario y el derecho... La Argentina consagra más el derecho de propiedad que el derecho de vivienda, por ejemplo. Tiene mayor rango constitucional. Porque usted tiene acá derecho a la vivienda propia, no a la vivienda ajena. Es un tema bastante complejo. Esta primera parte estoy de acuerdo. Ahora, cuando un inquilino debe un alquiler se atrasó, el mecanismo es distinto y más largo. Tiene que mandarle una carta de documento y un plazo mínimo de 10 días corridos para ponerse al día de la notificación. Eso hay que decirlo porque en redes se está contando como si a un inquilino con 2 meses de atraso le sacaran en 3 días. Y eso no es lo que dice el texto. El texto dice, manda una carta de documento y le da 10 días. Si en 10 días no se va, desalojo express. Tampoco me parece mal. Y se lo digo como abogado, tampoco me parece mal. Porque hoy por hoy, estando del otro lado, y no estamos hablando de una empresa que tiene 100 casas. Usted tiene una casita para alquilar, la alquila, el inquilino no le paga, vive ahí como si nada. No le puede, no puede hacer nada. Y tiene por ahí tu ingreso mensual parte de ese alquiler que vos le estás dando a la otra persona. Un desalojo mínimo, 1 año. Y no le cobra a nadie, porque después las garantías anda a agarrarla. Si tenés garantía, si no tenés garantía, olvídate. Bueno, punto 2. Desalojo express, estoy de acuerdo. Bien. Punto 2, porque acá no está el Estado ni la necesidad del Estado. A lo sumo podría haber un capítulo que diga que el Estado, si tiene familia, si tiene hijos, tendría que proveerle. ¿Qué es lo que pasa acá en Pergamino? Acá en Pergamino, cuando hay un desalojo, ¿sabe cómo funciona? Cuando hay un desalojo y hay chicos, hay personas grandes, el juez se comunica con el área municipal que corresponde y por unos días, mientras son desalojados, qué sé yo, le da una habitación en un lugar que, bueno, no será lo mismo que una casa, pero por lo menos van a estar bajo techo. Esto funciona así, es una cuestión bueno, no me sale la palabra, pero una cuestión lógica. Lógica pero moral, bueno, ¿no? Sí, una cuestión moral, una cuestión ética, una cuestión de la protección que tiene que dar todo Estado. Pero bueno, es muy discutible todo esto, pero le digo la verdad, poniéndose del lado de los que alquilan, habría que ver si se podría hacer una distinción, si se trata de un profesional alquilante, si se trata de alguien que tiene una sola propiedad. Creo que se podría buscarle algunas cositas, pero de esto estoy de acuerdo. Y me hago cargo, me van a putear, porque estoy de acuerdo. Punto 2. Esta ley nos toca a nosotros de cerca y en esta no estoy de acuerdo. La ley de manejo del fuego. El proyecto deroga los artículos de la ley 26.815 que imponían prohibiciones automáticas de cambio de uso del suelo después de un incendio. ¿Qué significa esto? Hoy un campo o un bosque que se quema queda bloqueado durante 30 o 60 años, según el caso, para cualquier modificación de su uso o destino. ¿Por qué existe esta norma? Parece una locura, decir, ¿por qué? 30, 60 años. Por una razón muy concreta, para que no convenga prender fuego. Porque nosotros tuvimos una época en la Argentina en donde prendían fuego campos con animales adentro, con plantaciones adentro, todo, para bajarle el valor y comprarlo barato. Especialmente en las islas del Paraná.
Usted, no sé si recuerda, hace unos años, cuando usted era un poco más chico, venía humo de Rosario, venía humo, era una cosa que no se Cuando podía estuve estudiando en respirar. Rosario, en un momento hubo mucho humo, Bueno, en eso. Mucho humo. Esta ley, que es bastante nueva, viene a responder esos problemas. Es decir, vos qué malo si querés. Después no se lo podés vender a nadie, ¿eh? Bueno. Usted dice que, espere, porque quiero entender el concepto, que el propio dueño, por decirlo de alguna manera, lo prende fuego ¿para qué? No, el dueño no. El dueño puede prenderlo fuego para no tener que cortar el pasto, por decir así. No es cortar el pasto. Imagínese que quemar toda una superficie con plantaciones, con todo que no sirven para nada, llena de animales, alimaña, todo, usted directamente la quema y listo. Y después la vende. Como tierra, porque además la tierra quemada te sirve en muchos casos porque todo lo que se quema va para abajo, bueno, un montón de cosas. La misma ceniza sirve, bueno. Acá estamos hablando ¿Quién también es el ya que provoca el fuego? Y digamos? bueno, ahí hay que ver. Ahí. Y no se sabe. Porque por ahí alguien lo provoca para comprar un campo más barato y quema el de al lado también. Bueno, la cuestión es que se sacó una ley y dijo, mire, durante 30 años, durante décadas... Claro. Es como si yo te quiero comprar un campo. Voy, te lo quemo y te lo compro más barato. Claro, y entonces lo que hace es que... Porque igual hay que tenerlo un par de años, 2 o 3 años removiendo la tierra hasta que el campo recupera su posibilidad de funcionar. Claro, entonces yo si hago esa viveza criolla, entre comillas. Viveza bárbara. Claro, si quiero hacer eso, 30, 60 años que no me lo pueden vender, digamos. Sí. Esta ley se sancionó después de los grandes incendios del Delta del Paraná y también en la Patagonia. No sé si se acuerda que hubo una crisis de ceniza en la Patagonia que volaba porque se ¿Qué quemaban año habrá campos. sido? Y esto debe haber sido hace unos 10 años. Cuando quedó a la vista un patrón que se repetía, campos y humedales que se quemaban y al poco tiempo aparecían proyectos inmobiliarios, loteos o desarrollo productivo sobre esa misma tierra. La prohibición automática de cambio de uso nació para cortar ese circuito de raíz, no para castigar al que sufre un incendio, sino para sacarle la ganancia que ese incendio le provoca. Y este no es un tema patagónico ni litoraleño solamente. Acá en el norte de la provincia de Buenos Aires hay quema de rastrojos, hay quema de banquinas y hay incendios de campo todos los años. La diferencia entre un descuido y un negocio es exactamente lo que esa ley intenta regular. El gobierno dirá, y no es un argumento absurdo, que un plazo de 60 años es desproporcionado y que castiga también al productor que sufrió el incendio sin tener nada que ver. Un productor al que se le quema el campo por un rayo o por una chispa de una máquina queda atado a una prohibición que dura más que su vida útil como productor. Eso es un problema real y merece corrección. Podés ponerle 10 años, podés ponerle 20 años, depende del caso. Yo creo que 10 años es un plazo suficiente para ser desarrollador. No hay desarrolladores de 20 años, de 30, 40, si no voy a esperar 10 años de mi vida para hacer esta cagada. Pero la respuesta a un plazo desproporcionado no es derogar la ley, es discutir el plazo. Se puede bajar de 60 a 10, como le dije recién. Se puede distinguir entre incendio accidental e incendio con causa penal abierta. Se puede exigir pericia. Lo que no se puede es sacar el artículo entero y decir que se resolvió el problema, porque volvemos al problema anterior. Había un problema anterior. La respuesta desproporcionada puede ser, pero el problema anterior estaba. Busquemos una fórmula diferente, si quiere. Porque lo que resuelve con eso es el problema solamente de que quiere comprar barato lo que se quemó. Ahí volvemos al hermano de Alberti Venega Lynch, que hoy, en plena sesión del Senado, y esto tampoco está acá, lo tengo que contar como lo recuerdo, puso como excusa que si él, que era desarrollador y vendedor de tierra, no podía votar una ley de tierra, entonces un senador que era médico no podía votar una ley que tenga que ver con la salud. Y con eso le digo todo. Punto 3. Otra cosa de la ley. Expropiaciones. El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado deberá fundamentar claramente los motivos. Esto ya existe en la ley. El Estado no puede expropiar porque sí. La utilidad pública tiene que tener precisamente eso, restrictivo y con los motivos. Usted puede expropiar por utilidad pública un terreno atrás de una estación transformadora de luz, porque dice, mire, este terreno no sirve para otra cosa. Es para poner torres de luz. Usted puede expropiar, como se expropió, que ojalá alguna vez arranque, los terrenos para hacer la represa. Está clara la utilidad pública. Usted puede expropiar una casa abandonada al lado de los tribunales para poner otra dependencia de tribunales. Ahí está la utilidad pública. Pero esto suena técnico, pero es un tema enorme, porque la utilidad pública es la llave con la que el Estado expropia para hacer una ruta, un hospital, una escuela, un ensanche urbano, una obra hidráulica.
que se interprete de manera restrictiva significa que un juez tiene que mirarla con lupa y que la carga de la prueba se le corre al Estado. O sea, en vez de usted, hoy por ejemplo, el Estado dice, voy a apropiar los campos para hacer la represa. El que se tiene que quejar es el futuro expropiado, el dueño del campo, que diga, no, mire, yo no veo la utilidad porque resulta que la represa no va a servir. Y tiene que ir a demostrarle él al juez. Ahora se invierte la carga de la prueba, si se aprueba esta ley, y es la persona, el Estado y no la persona afectada, la que tiene que demostrar primero la utilidad pública, con lo cual se termina la expropiación. Imagínese que si usted se tiene que presentar a un juez para que le declare la utilidad pública de algo, que hacer un proceso contencioso antes, tratar de buscar a los herederos, porque en general son lugares que no tienen dueño, y todo eso estamos en 5 o 6 años para iniciar un expediente de apropiación, con lo cual, olvídese. Pero bueno. En abstracto parece ser una garantía sana porque nadie quiere expropiación arbitraria. En concreto, si un municipio necesita abrir una calle o hacer un desagüe y se encuentra con un propietario que no quiere vender, esto encarece y demora el trámite de manera considerable. Y los que van a lidiar con eso son los intendentes, no el Ministerio de Regulación. Punto cuarto. Modernización del registro de la propiedad inmueble de la Nación, obviamente, ¿no? Este es el punto menos problemático y el más útil de todo el paquete. Los registros provinciales funcionan con demoras que a veces se miden en meses. Hay un quinto capítulo del que casi no se habló. ¿Sabe que el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires es el más grande del mundo? ¿Sí? Sí. Porque no está descentralizado. Los registros de inmuebles, o sea, el registro de inmuebles es donde usted tiene la constancia de que esta casa es suya. Además de usted tener la escritura, en el registro usted pide un certificado y dice, pido un certificado sobre este lugar y me dice de quién es este lugar. Para yo ver si estoy comprando bien, si tengo que hacer un embargo, si tengo que hacer una hipoteca, para cualquier cosa, que sea un derecho real sobre la propiedad, se pide al registro de la propiedad inmueble, donde también están las inhibiciones, o sea, si la persona puede o no hacer una escritura, firmar una escritura, si está libre de firmar. Eso es un registro de la propiedad inmueble. Hoy por hoy es provincial. En otros lugares del mundo es del distrito, o sea, de la ciudad. En Chicago de Chicago, ¿no? En Pergamino tendría que haber un registro de Pergamino, que lo hay un registro de catastro en Pergamino, pero no traba el dominio como un registro de la propiedad. O sea, usted quiere averiguar de quién es este lugar, puede ir a catastro municipal y se lo dan ahí nomás el informe. Está el plano de la manzana, ahora está todo digitalizado. Pero antes había unas fichas, manzana por manzana, con el nombre de cada propietario. Que se tachaba arriba y se ponía el nombre en una tarjetita. Yo he ido 1000 veces por mi trabajo, ¿no? Pero bueno, qué locura. Son cosas. Ahora creo que está todo digitalizado. Ahora más fácil. Bueno, y hay un quinto capítulo del que casi no se habló que también se cayó. Pero antes se cayó, el de Barrio Popular. El oficialismo tuvo que retirarlo semanas atrás ante el temor de que habilitara el desalojo de centenares de viviendas y ante la crítica fuerte de la Iglesia. Esto era un capítulo en donde le daba automáticamente al dueño de un predio a sacar todo lo que hubiera encima. Puede haber un barrio de 30 años arriba. Ya con cloaca, listo, le habilitaba. Lo sacaron, va a quedar para más adelante, Fíjense el balance. Un proyecto que el actual Congreso, con 5 o 6 capítulos presentado como una reforma integral de derecho de propiedad en la Argentina, llegó hoy al recinto, sin el capítulo de barrios populares y sin el capítulo de tierras rurales, que eran los dos motivos por los cuales se armó todo el ruido. El propio presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que hoy preside el Senado, porque Milei se fue antes de viaje para que Villarroel tuviera que asumir la presidencia, entonces no presidiera el Senado porque los votos, porque la ley de tierra, etcétera, etcétera, lo admitió esta mañana con una franqueza que lo honra. Dijo que el proyecto se podría haber dividido tranquilamente en 6 o 7 leyes. Y tiene razón. Y esa es exactamente la crítica. Cuando metés en un solo paquete el desalojo de un usurpador, el uso del suelo después de un incendio, el régimen de expropiaciones, la venta de campos extranjeros, no estás legislando, estás intentando que algo pase escondido detrás de otra cosa y que cuando eso se destapa, se cae todo el paquete. La pregunta que recorre hoy los despachos del oficialismo es una sola. ¿Cuál va a ser la factura que va a pagar Patricia Bullrich por esta cagada de contar mal los votos en el Senado? Qué lindo. ¿Sabe cuál es la factura?
que se olvide de ser presidenta en algún momento. No, pero presidenta, eso olvídese de ahora que lo van a No, dejar, no, pero no nos olvidemos que lo que venimos hablando en el año, que estaba buscando la Ella oportunidad. está buscando. La Se oportunidad, desinfló parecía porque- que estaba cerca, pero se le vino todo abajo, Se le Santilli y esto para mí ahora. se le fue toda la sangre en Adorni. Sí, apostó Se todo le ahí. fue toda la Le sangre salió en mal. Adorni y no recogió los resultados esperados. Ahora ya nadie se acuerda de Adorni, nadie habla de Adorni. No, desaparecido. En Y ella que democracia. se había puesto del otro lado quedó desdibujada. Porque la política es así. ¿Qué va a Sí, hacer? obvio. Le salió mal la jugada. Fuentes de gobierno afirman, y no hace falta ser muy fuente de gobierno para afirmarlo, lo afirmamos nosotros también, que tanto el presidente como su hermana desconfían profundamente de la exministra y que ya no la piensan como posible candidata a la vicepresidencia para el 2027. ¿Quieren saber cuál es la lista de agravio que le arman? No es corta, ¿eh? No es corta. Primero, cuando Bullrich se demarcó de Milei pidiendo que Manuel Adorni renunciara. Eso ya había caído pésimo en Balcarce 50. Bien. Segundo, la filtración de la pelea por chat que tuvo con Victoria Villarruel. Bullrich compartió la captura de pantalla de esa discusión privada con la prensa y con el grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza, donde también están Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem. Cayó pésimo los tres. Y hay una ironía final ahí. La operación era contra Villarruel, quien en el gobierno detestan todavía más que a Bullrich, y aún así les cayó mal el método. ¿Eh? Ni esa le salió. Y tercero, la de hoy, el ocultamiento de los votos que faltaban. Pero el costo más caro de los votos que faltan, no lo pagó Bullrich, lo pagó Milei. Vamos a decirlo de nuevo. El costo más caro de los votos faltantes no lo pagó Bullrich, lo pagó Milei. Porque el presidente adelantó un viaje protocolar a Ecuador y Colombia con un objetivo político preciso: sacar a Victoria Villarruel de la sesión. Si él está fuera del país, la vicepresidenta queda a cargo del Poder Ejecutivo y no puede presidir el Senado. Y si no preside el Senado, no puede desempatar. Todo el operativo estuvo montado sobre la hipótesis de un empate 35-35 en el que Villarruel votara contra su propio gobierno y como tal se erigiera en una posible candidata firme a la presidencia en el año 2027. Ese iba a ser su lanzamiento. Bueno, no hubo empate. No hubo votación de tierras. El capítulo se cayó 24 horas antes, cuando el presidente ya estaba en vuelo. El presidente de la Nación reorganizó su agenda internacional para neutralizar un escenario legislativo que nunca ocurrió. ¿Sabe cómo se llama esto? Un término futbolístico. Offside. Quedó en offside. Y hay un detalle final que redondea la escena. Hoy, mientras el Senado seccionaba sin ella, Victoria Villarruel estaba ejerciendo la presidencia de la Nación. La vicepresidenta, a la que el gobierno pasó 3 días llamando opositora, kirchnerista y militante, estuvo hoy a cargo del Poder Ejecutivo argentino, por decisión del propio presidente. Mire qué paradoja. Qué bien que le salió la jugada, por Dios. Redondito. Mientras tanto, la economía y la diplomacia siguen su curso. El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, dijo hoy sobre la crisis con Brasil una frase con un sentido común que en Buenos Aires no se escuchó. No solamente no ayuda a los brasileños y a los argentinos, no ayuda a los uruguayos, no ayuda a los paraguayos. Un Mercosur tensionado es malo para todos. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, se tomó el tiempo, porque no tiene nada que hacer, de mandarle un mensaje a Axel Kicillof pidiéndole que no se presente a la elección. Dijo textual: consejo, amigo, retírate. Forro como es él, ¿no? Sí. Forro como es él. Estoy esperando que me salgan dólares por las orejas, ¿no? Sí. Un ministro de Economía con el dólar donde está, dedicándole la tarde a decirle a un gobernador que no se presente, que cada uno saque sus conclusiones sobre las prioridades del Toto. Y déjeme cerrar el bloque con una observación que me parece la más importante de todas. En 48 horas, este gobierno perdió 2 veces por culpa del mismo ministro. El martes tuvo que suspender el decreto de desregulación del practicaje de los prácticos de los barcos, después de un paro que le costó al país cientos de millones de dólares. Ayer tuvo que retirar el capítulo de tierras. Los 2 textos salieron del mismo escritorio, el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger. Y en ninguno de los 2 casos el ministro salió a aplicar nada. Ni a defender su proyecto, ni a explicar la marcha atrás, ni a discutir con los gobernadores que lo voltearon. Silencio. Silencio estampa. Cuando el autor de una reforma no aparece el día que se le cae, no es timidez. Es que ella sabe que la discusión no la está dando él. Bueno, y ahora cerramos donde nos toca, que es acá. Ayer les contamos que el proyecto eliminaba el tope de 1000 hectáreas por titulares extranjeros en la zona núcleo agrícola. La zona núcleo somos nosotros, Pergamino,
Colón, Rojas, Salto, Arrecife, Junín, el corredor que sigue hacia el sur santafesino y de Córdoba. Y les contamos que la Federación Agraria Argentina, filial Pergamino, había sacado un comunicado rechazando la reforma y sosteniendo que la tierra no es una mercancía más. Hoy sabemos cómo terminó ese round. Terminó bien. El capítulo se cayó y el tope de 1000 hectáreas sigue vigente. Pero quiero ser muy claro con algo porque me parece que es lo más importante que puedo decirles hoy. Esto no terminó. Y no lo digo yo. Lo dice el comunicado oficial del propio bloque de los 44 senadores oficialistas y panoficialistas. La postergación no implica su eliminación del proyecto. Agregaron que van a seguir trabajando sobre ese capítulo para alcanzar un mayor nivel de consenso y enriquecerlo con nuevos aportes. Traducido del idioma parlamentario castellano, vuelve. Vuelve en septiembre, o en octubre, o después de la próxima elección. Vuelve reescrito por 21ª vez. Vuelve probablemente cuando la calle esté mirando otra cosa y cuando Tini Stoessel, Emilia Merne, Lali, Dillon, Lisandro Martínez estén publicando algo distinto. Y va a volver con una diferencia importante. Ahora la Casa Rosada sabe exactamente dónde están los 6 o 7 votos que le faltaron. Y sabe qué gobernadores hay que sentar en la mesa. La derrota de hoy también es un mapa de ruta que el gobierno, si no es boludo, va a saber leer. Y además hay un camino alternativo que conviene tener en el radar. Si el capítulo no sale por ley, puede intentar salir por decreto de necesidad y urgencia o por delegación de facultades, o la variante más probable, desmembrado en un proyecto propio, chico, técnico, sin el ruido del paquete grande. Eso es exactamente lo que Abdala dejó entrever esta mañana cuando dijo que la ley que rige hoy hay que tratarla y modificarla igual. Por eso el trabajo del que escucha, del que produce y del que informa no termina hoy, empieza hoy. Y quiero dejar planteado por qué esto importa acá y no es una decisión abstracta de Buenos Aires. Un dato local para dimensionar. A fines de agosto, dentro de 20 días, Pergamino va a ser sede del 13º Congreso Nacional del Maíz. Se organiza cada 4 años y es uno de los encuentros científicos y técnicos más importantes del sector agroindustrial argentino. Van a venir investigadores, técnicos, productores de todo el país a discutir genética, manejo y rendimiento del cultivo que sostiene buena parte de la economía de esta zona, que es el maíz. Es decir, acá se produce el conocimiento sobre esta tierra. Acá está el INTA, está la UNOVA, acá están los que saben cómo funciona ese suelo, hectárea por hectárea, lote por lote. El valor de un campo de la zona núcleo no es solo por el suelo, es siglos de trabajo, de ensayo, de red de acopio, de cooperativas, de contratistas, de veterinarias, de talleres, de la gente que quedó. Y sin embargo, la discusión sobre quién puede ser dueño de esta tierra se dio a 200 kilómetros de acá, a 900 kilómetros de acá, en realidad. A 1000 kilómetros de acá porque se decidió en el norte. La provincia del norte o la provincia del sur, cada una 1000, 1500 kilómetros, fueron las que impidieron que esta ley saliera hoy. Dentro de un paquete de reformas que también hablaba de desalojo y de incendio, en un texto que se reescribió 20 veces y nos enteramos que nos afectaba casi de casualidad 48 horas antes de la votación. Y esto también es un dato político. No lo pararon los que legislan sobre nosotros. Lo pararon los gobernadores que tenían que dar la cara en su provincia. Y la gente que salió a la calle bajo la lluvia. 37. Ese era el número. No aparecieron, pero no aparecieron esta vez. Nos escuchamos mañana.